Hola, bienvenidos sean todos a otro webinario con Akari. El día de hoy estaremos presentando el tema de impacto del diagnóstico en las dinámicas familiares y expectativas y manejos de conflictos. Tenemos a nuestra ponente el día de hoy presente con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. No sé si puedas compartir tu pantalla, Gabriela. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, procedo a compartir un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, en recordatorios, como siempre, me gustaría recordarles que por favor escriban sus preguntas en la sección correspondiente y sus comentarios en el chat. Como recordatorios, me gustaría comentarles que por favor escriban sus preguntas en la sección correspondiente y bueno, sus comentarios en el chat, como ya saben, los saludos y todos son más que bienvenidos. Y bueno, para todos aquellos que no puedan estar conectados el día de hoy, les comento que esta sesión será grabada y posteriormente compartida en nuestras redes sociales. Bueno, siempre me gusta iniciar con unas breves palabras de apertura, ustedes ya saben, y espero que para los que nos conozcan, somos la Fundación Acari, somos una organización sin fines de lucro. Estamos basados en San Antonio, Texas, y bueno, contamos con una variedad de programas, entre ellos esta serie de webinarios educativos. Hoy tendremos a la profesional Gabriela Díaz Uribe para que nos presente sobre su tema de expertise y posteriormente cerraremos con la sección de preguntas. Bueno, Gabriela Díaz Uribe es profesional de la psicología. Ella es especializada en dificultades de aprendizaje y en diagnóstico y terapia infanto-juvenil. Tiene 10 años de experiencia en el campo de la psicología trabajando con niños y adolescentes. Y bueno, muchas gracias, Gabriela, por estar aquí presente. Te cedo el espacio para que nos puedas ir compartiendo un poco el tema y bueno, tu presentación. Buenas noches, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Susana, por la introducción. Eh, Como acaban de decir, mi nombre es Gabriela Díaz, soy psicóloga y terapeuta infanto-juvenil. Y en esta noche quiero compartirles con relación al tema eh, impacto del diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne en las dinámicas familiares, expectativas y manejo de conflictos. El objetivo principal que tengo en esta noche es poder brindar herramientas prácticas y un espacio de reflexión para las familias y cuidadores de personas con distrofia muscular y ayudar a fortalecer sus relaciones, mejorando la comunicación y afrontando los cambios emocionales que surgen en la convivencia con esta condición. Bien, primero quiero que conversemos acerca de qué es la distrofia muscular y cómo este diagnóstico impacta a las familias. Como ya sabemos, y para los que no saben, que nos puedan estar viendo o escuchando, la distrofia muscular de Duchenne, por sus siglas DMD, es una enfermedad genética que provoca dificultad muscular que empeora con el tiempo. Es la forma más común de distrofia muscular y afecta principalmente a los niños. Okay. Para ir entrando en calor, ¿verdad? Me gustaría que en el chat dejen por aquí dos palabras que definan cómo era su familia antes del diagnóstico de esta enfermedad o de esta condición, perdón, y dos palabras que definan cómo es entonces su dinámica familiar después del diagnóstico de la enfermedad. Vamos a dar unos minutos para que puedan escribirnos en el chat y a ver si podemos compartir, aunque sea algunas de sus impresiones que nos vayan dejando. Bien, entonces lo siguiente que quiero tratar, ok, aquí ya veo. Mónica ya puso ansiosas y fuertes. Oh, sí, muchas gracias por compartir tu impresión. Verdaderamente. O sea, al principio, una de las cosas que podemos experimentar de las emociones es temor, ansiedad, dudas, mucha preocupación. Y ya luego que ya tenemos, entonces ya sí, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y podemos ir siendo fortalecidos en el camino. Así que sí, muy de acuerdo contigo. Bien, entonces ahora pasamos a esta parte aquí sobre cómo afecta el diagnóstico a nivel emocional y familiar. Lo primero es que pasamos por una fase de shock y negación.
No sé cuáles familias aquí ya hayan tenido alguna experiencia de cómo fue este primer momento, pero verdaderamente una de las respuestas más comunes es entrar en shock, no saber básicamente de qué nos están hablando y lo que eso implica, que implica este nuevo diagnóstico, esta nueva información que nos están brindando los doctores, y entramos también en una fase de negación. Muchas familias incluso duran años en esta fase, lamentablemente, porque no es tan fácil. Eh, no es tan fácil lidiar con el duelo que implica aceptar una condición de salud. Hace unos días conversaba con alguien y le decía es que cada persona tiene un duelo, o sea, vive el duelo de una manera distinta y hace duelo también por cosas totalmente distintas de lo que lo haría otro. Por ejemplo, hay personas para las cuales es un duelo o representa un duelo mudarse, cambiar de un lugar a otro, porque en ese lugar en el cual vive se relacionó con amigos, con vecinos, con familiares, hizo vínculos, ya tienen una costumbre y un sinnúmero de cosas de las cuales ahora tiene que desprenderse para ir a otro lugar, al que quizá puede que sea para mejoría, pero aún así no impide que esa persona sienta tristeza, sienta incertidumbre, sienta temor del el cambio y que necesite hacer un proceso de duelo para procesar todo eso. Lo mismo pasa con el tema de las condiciones de salud, las condiciones mentales, emocionales, también implican un duelo. Y para cada familia y para cada persona dentro de la familia, este proceso se hace de manera totalmente distinta. Puede tomarle más tiempo quizá a mamá o a papá o al hermanito o al propio niño o niña que esté padeciendo la condición. Eh, pero es importante acompañar, eh, respetar ese proceso de ese duelo y cada etapa que se va transitando. Claro que si lo hacemos con información, con acompañamiento profesional, pues es mucho más sencillo, es mucho más llevadero y podemos también tener un mejor pronóstico a largo plazo. Y la segunda fase es la adaptación y la reorganización familiar. En esta fase es cuando ya, ok, bien, ya sé, como decía Mónica, creo que era, que comentó en el chat, ya puedo fortalecerme porque ya sé con qué estoy lidiando. Entonces paso a esa fase de adaptación, de que, ok, ya mi familia sabe que hay un miembro de mi familia que está lidiando con este diagnóstico, nos tocó a nosotros enfrentarnos a este diagnóstico, entonces ahora vamos a ver qué hacemos y cómo nos organizamos para poder dar respuesta a esta nueva necesidad, a este nuevo reto, a esta nueva situación que la vida nos presenta. Y dentro del sistema familiar, entonces se hace una distribución de roles, una distribución de tareas, la familia entonces empieza a, es como cuando uno va de viaje y en el camino pues nos vamos acomodando. Básicamente a esto es que se refiere este segundo, vamos a decirlo así, paso o etapa que cursamos al afrontar el conocimiento del diagnóstico y a enfrentarlo como familia. Y la tercera es la importancia de aceptar la nueva realidad. Esto va muy de la mano con el segundo, a veces es como si se entremezclan y lo sentimos como lo mismo, pero de alguna manera es diferente, porque en el segundo, como decía, es como que el camino, pero todavía no sé bien, no tengo una dirección clara, no tengo claro lo que va a suceder con mi familia, no tengo claro eh, la, la, el curso que va a tener la condición en mi ser querido, en mi hijo, en mi hija, y todavía no sé, pero ya en esta tercera etapa, ya hemos interiorizado la situación, o sea, ya hemos eh,
integrado esta situación, ya la aceptamos como parte de nuestra vida y caminamos en base a esa realidad. Ya quizá con un poquito más procesado el duelo, más procesado los cambios y ya con algunas herramientas que nos pueden ayudar para obtener calidad de vida y para ayudar a nuestra familia en el día a día. Ahora quiero que hablemos acerca de la transformación de la dinámica familiar. Cómo a raíz del diagnóstico, a raíz del conocimiento de esta condición dentro de mi hogar, entonces nos transformamos en una familia, vamos a decir que no distinta, pero una familia transformada, redistribución de roles. Una de las primeras cosas que pasan, que ya lo mencionaba con el slide anterior, es que se empiezan a redistribuir roles dentro del sistema familiar. Eh, Normalmente, o vamos a decir que de manera más recurrente, un miembro de la familia asume el rol del cuidador principal, lo que puede generar sobrecarga y agotamiento. Eh, Muchos aquí, creo, imagino, que ya han pasado por esta etapa o están atravesando esta etapa dentro de su sistema familiar, mientras nos estamos adaptando a esta nueva realidad, como comentaba hace un momento. Entonces, eso implica que muchas veces uno de los padres, casi siempre, a veces en algunos sistemas donde la familia extendida quizá está más integrada en el tema. A veces hasta un tercer familiar podría ser la persona que tome ese rol, que quizá busque más información, busque opiniones de los médicos, constantemente se preocupa porque se vayan a las citas a tiempo, dar seguimiento al tratamiento, también en la casa, en los cuidados en el hogar, todo, porque es mucho lo que se hace. Cuando dentro del sistema familiar hay una persona que tiene una condición de salud, y más una condición de este tipo que sabemos que es crónica, que es degenerativa. Entonces, hay muchas tareas que se hacen en el día a día y otras que se van sumando, por ejemplo, el tema de la escolaridad, el tema de las terapias, eh, y también el apoyo a si tienen más hijos, los hermanos, son muchas situaciones. Entonces, muchas veces eh, suele recaer eh, el peso de la mayor cantidad de estas actividades en un solo miembro de la familia. Otro Otro tópico en este sentido es en el caso de los hermanos y otros familiares que pudieran estar, vamos a decir que siendo parte del sistema familiar, son cambios en sus responsabilidades cotidianas y un sinnúmero de emociones que se empiezan a manifestar mientras se está procesando todo este cambio y todas las informaciones que este cambio trae, porque generan emociones de culpa, de celo, de tristeza, de mucha incertidumbre, porque no sabemos eh, ciertamente, no comprendemos lo que está pasando en el entorno familiar y pero se transmite mucho, a veces hasta sin decir que se está atravesando por una situación difícil y que implica cambios, porque también esto afecta mucho en muchos términos a la familia, se afecta en el aspecto económico, porque muchas veces o sea, los tratamientos son caros, las terapias, las citas, son muchos procesos y de alguna manera entonces eso a veces implica que entonces tengamos que abstenernos como familia de incurrir en ciertos gastos, de participar en X o Y actividades, eh, de que los niños participen, si es el hermanito, en algún deporte o alguna actividad extracurricular, por lo menos quizás al principio, cuando todavía estamos
reorganizándonos y adaptándonos a eso. Entonces, muchos de los sentimientos que se generan es también por falta de información, porque no le explicamos correctamente, porque no le hacemos partícipe tampoco de manera intencional de lo que está pasando y de por qué se están tomando las decisiones que se están tomando o que se tienen que tomar en un momento determinado en la familia. Otro aspecto es el duelo recurrente. Eh, Lamentablemente no se hace el duelo una sola vez, no pasamos por la etapa del duelo una sola vez, sino que a medida que se van enfrentando situaciones dentro de la misma condición, esto va también haciendo que volvamos a transitar por el duelo, por el camino del duelo varias veces, eh, o muchas veces, más de las que desearíamos eh, a lo largo de la vida. Y también sobre todo por lo que hablábamos ahora, que hay que hacer muchos procesos de adaptación constante, muchos cambios en la estructura y en las dinámicas de la familia. Y esto entonces se vuelve tan desafiante y provoca que tengamos, que suframos pérdidas, que sigamos sintiendo que constantemente estamos perdiendo cosas. Y por último, de esta parte están los desafíos en la comunicación. Siempre es un tema de interés y un tema a trabajar dentro de los sistemas familiares, la comunicación. Nuestras culturas carecen mucho de este elemento, porque si bien hablamos mucho, no siempre y no necesariamente comunicamos mucho, ni comunicamos bien. Entonces, imagínate si eso es en circunstancias cotidianas, en una situación donde ya estamos lidiando como familia con situaciones complejas, con situaciones que son estresantes a veces, que son tristes, que son duras. Y entonces nos dejamos envolver por el estrés, por el afán, por la preocupación. Y caemos en cometer el error de no comunicarnos correctamente ni con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos, y ni siquiera con nosotros mismos, o sea, no somos amables a veces con nosotros mismos ni con nuestro sistema familiar, en la manera en la que conversamos las cosas, en la que comunicamos cuáles son las cosas que nos preocupan, que nos duelen y que nos están afectando. Entonces, estos cuatro elementos a grandes rasgos son principales variables que intervienen en este proceso de transformación familiar a raíz de un diagnóstico o del diagnóstico de una distrofia muscular en este caso. Lo cual nos lleva a que conversemos acerca de los desafíos en la convivencia y las relaciones familiares. Lo primero que tenemos aquí es efectos en la pareja. Sabemos que la familia comienza por la pareja y por ende es también el primer sistema que se afecta, el sistema de pareja. Aquí podemos ver, les comparto en la diapositiva algunos o dos principales aspectos que interfieren en la pareja a raíz del diagnóstico y de vivir con este diagnóstico. Se impacta fuertemente la intimidad y la conexión emocional. Lo primero que pasa es que hay una crisis para tener momentos como pareja, que a veces no encontramos ni siquiera tiempo para conversar cuando llegamos de la calle, del trabajo, de haber cumplido con toda una agenda del día, de tareas, de obligaciones, de citas médicas, quizá de nuevas situaciones o conflictos que se han generado, ya sea a raíz de la condición o totalmente al margen de la condición.
pero que afectan a la familia, afectan a la pareja y nos dejan sin tiempo para poder tener una relación de calidad. Y el otro aspecto es el cansancio y el desgaste. Este aspecto también es sumamente neurálgico porque eh, la, la, a vivir con una condición de salud crónica, como decíamos hace un momento atrás, conlleva un cansancio, porque hay que hacer muchas actividades, hay que tener unos cuidados, hay que estar muy presente, muy pendiente, y eso conlleva un desgaste para el cuidador, para los cuidadores y para todos los miembros del sistema familiar. Entonces, es inevitable, lamentablemente, que haya cansancio y que llegue también un desgaste emocional, porque atravesamos como que todo un abanico de emociones, desde las más sencillas hasta las más complejas, y eso también provoca un agotamiento en nuestro sistema, vamos a decir, individual y también como familia. Algunas alternativas o herramientas que nos pueden ayudar a lidiar con este sentimiento o esta situación de desconexión en la pareja es fomentar una comunicación asertiva y expresiones de afecto, de comunicación, no tanto buscando culpar al otro, ni reprocharle al otro, ni descargarse en el otro, sino buscando el apoyo, buscando la comprensión, buscando el entendimiento y buscando también los acuerdos, porque si hay algo que hay que hablar mucho en este aspecto es que hay que hacer muchos acuerdos, hay que negociar mucho como pareja, hay que hablar mucho y hay que negociar mucho para que podamos eh, lograr que como pareja eh, nos distribuyamos correctamente las responsabilidades, podamos hacer un buen equipo y llegar a tiempo a todo o llegar a lo más que se pueda porque son muchas cosas. Eh, Otro aspecto importante es apoyarse mutuamente en lugar de culparse, como bien mencionaba hace un momento, no buscar constantemente recriminarle a la otra parte de la pareja lo que no le salió bien, lo que no pudo cumplir, o en lo que yo siento que no me está ayudando lo suficiente o que no me está colaborando lo suficiente, sino que hablar desde el amor. Suena un poquito a cliché, pero es como que quizá, ok, mira, yo sé que quizá por el que no pudiste, realmente yo, esta situación me está afectando de esta manera, me gustaría que pudiéramos conversarlo y que hagamos un acuerdo, ¿qué te parece si, qué te parece si tú tal cosa, qué te parece si yo tal otra, y así. Eso cambia mucho. Es un enfocar la comunicación de una forma distinta, para que en vez de ser hiriente, para que en vez de ser un reproche, un reclamo, se convierta en lo que queremos lograr, que realmente que el otro escuche mi punto, entienda mi punto y me pueda colaborar dentro de la medida de sus posibilidades. Em, y el tercer punto o la tercera herramienta para trabajar en el tema de la desconexión de la pareja es buscar esos momentos, crearlos, porque lamentablemente no van a aparecer, no van a surgir si no somos intencionales, si no trabajamos para crearlos, porque en la rutina del día a día nos perdemos y si nos llevamos de la situación, pues fácilmente ni comemos, ni dormimos, no descansamos, mucho menos va a haber tiempo para tener una salida en pareja o para tener una noche donde mandamos los hijos para donde los suegros, los abuelos y tenemos un momento a solas como pareja. Si no somos intencionales, si no lo agendamos, literalmente
es más difícil que ocurra. Eh, y bueno, algo que también va más adelante, pero lo quiero mencionar también aquí en este punto, es la importancia de construir una red de apoyo, de construir, de saber que no podemos lidiar con esta condición como familia sola, saber que necesitamos y nos urge eh, integrar personas que nos sirvan para que nos tiendan esa red cuando sintamos que no podemos, cuando sentimos que no llegamos, cuando sentimos que estamos cansados. Esa red pueden ser vecinos, pueden ser amigos, pueden ser familiares, personas a las que tú le importas y te le importa a tu familia, personas que te quieren, personas que te valoran y auxiliarte de esas personas en momentos puntuales, en momentos estratégicos, hace una gran diferencia en la calidad de vida de nuestras familias. Aquí entonces vamos a explorar el impacto sobre los hijos y los hermanos. Como hablábamos ahorita, hay sentimientos muy marcados que se manifiestan en los hermanos y en los hijos a raíz del diagnóstico, a raíz de vivir con esta condición dentro de nuestro sistema familiar. Eh, el primero o uno de los más comunes es el sentimiento o los sentimientos de celo o la sensación de abandono, sobre todo de ese hermanito que no es el que tiene la condición, que no es el que recibió el diagnóstico y que muchas veces no entiende ni siquiera lo que está pasando dentro de la familia. Eh, el tema de sentirse responsable por su hermano en demasía o sentirse responsable de, de un rol en particular dentro del hogar o de que, o de que tienen que tener unas obligaciones determinadas eh, dentro del sistema familiar y de que si no lo hace, entonces se siente culpable o siente que que le está fallando a la familia y entonces también por consiguiente una sobrecarga emocional porque como acabamos de ver, el tema de la comunicación afecta mucho, muchas veces nos dejamos envolver por tantas cosas que no sacamos un momento para hablar en familia, para conversar de cómo te sientes, cómo tú estás procesando esto, qué tú crees que le está pasando a tu hermano o a tu hermana, qué tú crees que eso implica, cómo tú sientes que eso te está afectando, o mira a ti cómo te está yendo en el colegio, a ti cómo te está yendo, tus actividades, tus intereses, o sea, a veces no hay esos espacios. Y, o si los hay, si el niño manifiesta alguna inquietud, alguna pregunta o alguna queja, a veces no la manejamos de la manera correcta tampoco. Tampoco le damos como que ese sostén que necesitan. Y ojo, no lo digo por culpar o por hacer sentir mal a nadie, sino que son cosas que nos pasan en el día a día, en el afán, en el estrés en el que nos envolvemos. Entonces, a veces no sabemos cómo responder. Y aparte de todo eso, también porque no tenemos la información, no tenemos la herramienta. Por eso estamos aquí hoy también para hacernos más conscientes de lo que necesitamos saber y de cómo podemos lidiar mejor con todas estas situaciones que van surgiendo en nuestro hogar, que van alterando la dinámica de vida y que nos dejan muchas veces con inquietudes y con preguntas que no sabemos cómo solventar. Y mucho menos cuando entonces solventar las inquietudes y las emociones de nuestros hijos que son más pequeños y que entienden a veces menos o lo expresan de una manera menos adaptativa, ¿verdad? Entonces, es importante por eso que cada día como padres trabajemos
trabajemos en nosotros, trabajemos en informarnos, trabajemos en fortalecernos a nosotros mismos en nuestro interior, para así mismo entonces brindarles herramientas a nuestros hijos. Otro tema es el tema de la atención, de que muchas veces sienten que se les queda a un lado o de que todo en la familia gira solamente en torno a la condición de que no, no hay lugar para nada más. ¿Cómo podemos o qué estrategias podemos utilizar para mejorar el vínculo entre los hermanos? Y más que el vínculo entre los hermanos, también el vínculo con esos hijos. O sea, porque muchas veces, y no por dejarlo de lado, con el hijo que tiene la condición se crea el vínculo casi instantáneo, porque es con el que estamos ahí 24/7, del que estamos más pendientes, del que tenemos como que una conversación fluida. Y a veces del otro hijo que no tiene la condición, que no está pasando por eso directamente, pues entonces asumimos que está todo bien y a veces podemos ser un poquito como que damos muy por sentado. Entonces, estas estrategias que les presento aquí pueden ayudar a mejorar esas relaciones, a fortalecer el vínculo entre los hermanos y a fortalecer las relaciones padre-hijo. La primera de ellas es espacios de juego y convivencia sin hablar de la enfermedad. Eh, Buscar actividades que ellos puedan compartir como hermanos y que no estemos constantemente recordando que hay uno de ellos que tiene esa condición o que por esa condición no se puede hacer tal o cual cosa. Tiene que haber como que un respiro, tiene que haber un respiro de lo que es la condición y lo que es la relación entre hermanos, entre hijos y lo que es la familia. Y a veces parece complicado, pero por ejemplo, algún juego de mesa, juegos interactivos, videojuegos, conversaciones que se intercambien. Esto puede ir fomentando esa conexión y un espacio libre del tema de la condición. También fomentar la colaboración sin forzar roles de cuidadores. Esto es sumamente importante y es vamos a decir que es un tópico en el que podemos caer fácilmente, que caemos fácilmente, independientemente de que un hijo tenga alguna condición. Muchas veces, me imagino que aquí hay muchos padres que están familiarizados con el término de hijo parentalizado. Se le llama hijo parentalizado en psicología a ese hijo al que se le atribuye el rol de cuidador principal, ya sea padre o madre. Es cuando yo delego como madre o como padre responsabilidades que me atañen a mí, que soy yo quien debo de cubrir ese rol, y sin embargo la delego en mi hijo o mi hija, y ese hijo o esa hija entonces pasa a ser un hijo parentalizado. Y esto impide que se desarrolle su infancia de una manera apropiada, porque deja de hacer muchas cosas que son las apropiadas y esperadas para su edad, para asumir roles y responsabilidades que no, que no están acorde a su edad y que no le corresponden. Entonces, para evitar caer en esto, tenemos que ser muy conscientes de cuáles cosas no puedo, no puedo pedirle ni exigirle a mi hijo que haga dentro del hogar, ni con relación al cuidado o a la atención de la persona con la condición, y cuáles cosas entonces sí y tareas que puedo asignarle y delegarle que van a fomentar que él colabore, que él participe, que él o ella se involucre, pero que no van a causar esta, esta situación del estado de parentalización. Por ejemplo, eh, que se le asignan tareas del hogar. Se le asignan tareas del hogar, todo el mundo en el hogar debe colaborar. Todo el mundo
debe colaborar de la limpieza, debe colaborar del orden, debe colaborar el cuidado del hogar. Entonces, si establecemos eso como familia y le designamos una tarea en específico, días u horas en específico en lo que debe de realizar esa tarea y cumplir con esa tarea, pues entonces estamos fomentando la colaboración sin caer en en el exceso, por así decirlo. Y bueno, pasando al siguiente punto, crear espacios para el desarrollo individual y los intereses de cada uno. Este punto me parece sumamente importante eh, porque cada hijo es diferente, cada hijo tiene necesidades diferentes, intereses diferentes. Y es necesario y es importante que como padres eh, le demos lugar a eso, demos espacio para que nuestros hijos puedan desarrollarse, puedan fomentar esos eh, intereses que tienen y que tengan la oportunidad de probarse a sí mismos. Y una manera en la que podemos trabajar esto o lograr hacer esto es que quizá por semana o por mes eh, se alternen entre papá y mamá y estar como que, mira, ve hoy tú con él y tengo un momento tú con él, tú y él a solas, por ejemplo, papá e hijo, y se van a, qué sé yo, ese día que a él le gusta, lo que le gusta es patinar, o lo que le gusta es correr, o lo que le gusta es los videojuegos, lo que sea, y que esta tarde, bueno, pues entonces ese hermanito, ese hijo se vaya con papá y se pasen una tarde de juegos y así, etcétera. Esto va a equilibrar, va a ayudar muchísimo a equilibrar la situación en el hogar, de que ese hijo no se sienta excluido, no se sienta abandonado, no se sienta aislado y que pueda ayudar a, a desarrollarse de una forma independiente también. Ok, así entonces vamos a pasar a hablar acerca de cómo abordar las emociones difusas y cómo manejar la frustración, o sea, la ansiedad y la culpa que se genera en la familia a raíz de la condición. Es importante reconocer y validar estas emociones. Hay una máxima en psicología que dice que lo que se reprime vuelve con más fuerza. Entonces, no hacemos nada o hacemos un flaco servicio al reprimir las emociones que vienen, que tocan nuestra puerta, ¿verdad? En medio de nuestro día a día, en medio de lo que, de cómo estamos lidiando con la situación. Sentir culpa, sentir ansiedad, sentir rabia, sentir impotencia, hay que abrazarlo. Suena a veces como, ay, no, la gente como que le tiene miedo cuando uno dice, no, sí, yo sentí, por ejemplo, tengo una anécdota con el tema de la envidia. Un día yo estaba en sesión con un pacientito y él estaba lidiando como con ese sentimiento y yo le dije que sí, que era válido, que, que, que eso es una emoción como cualquier otra. Eh, y le mencioné, me puse yo como ejemplo de momentos en los que yo he sentido envidia. Él estaba justamente lidiando con eso, con que él en un momento fue como que él la dejó salir eh, la palabra de que sentía envidia, ¿verdad? La expresión. Y luego entonces sintió como ese temor a ser juzgado y trató como de decir, de desmentir lo que había dicho. Y entonces ahí yo procedí a, a hacerle una anécdota de que sí, de que esto es una emoción humana y que todos en algún momento la hemos sentido o la podemos sentir. Eh, Digo esto para eso, para que entendamos que al censurar las emociones
ni quitamos el sentirlas, ni quitamos eh, el malestar que quizá nos puedan generar en un momento determinado. Y no nos vamos, o sea, no vamos a lograr lo que queremos, que es como que pasar de esa emoción y, y que eso no nos esté atormentando. Entonces es más fácil, mejor, como creo que, mira, sí, en este momento estoy experimentando mucho dolor, estoy experimentando mucha tristeza porque yo no imaginé que me iba a tocar esta situación, no imaginé que me iba a ver en esta tesitura, ¿verdad? Pero eso es lo que me ha tocado, lo acepto, pero aún así me siento triste o aún así me da rabia. Entonces, lo sano o lo más sano que podemos hacer es encontrar maneras de, de gestionar esa emoción. Y bueno, surgirá la pregunta, bueno, Gabriela, pero ¿y cómo lo hago? ¿Qué hago? Porque, ok, yo trato de dejarlo ir, pero si de ahí, una de las estrategias que usamos mucho o que recomiendo mucho a pacientes y que he aplicado también conmigo misma es escribir. Escribir cómo me siento en ese momento. Describir todo. Describir qué situación me generó el malestar. Describir todo y leerlo, analizarlo, ya luego de que ya yo he vaciado todo lo más que he podido a través de la escritura, entonces bueno, luego lo leo, así lo analizo y luego procedo, pueden que, o sea, pueden hacer varias cosas. Puede eso volverse como un registro emocional, se le llama así en terapia. Puedo hacer un registro de estas cosas, de esas emociones y de cosas, cuáles son esos momentos que me han detonado a mí esa emoción, eh, y así. Y, o también hay personas que luego de que lo escriben, pues lo queman o lo pican y lo botan, o así sea. Luego ya tú decides qué hacer con lo que escribes. Aparte de escribirlo, también está conversar. Por eso eh, es importante siempre también que la familia acuda a un profesional y haga terapia, pero antes de llegar ahí o si en el momento no tengo la posibilidad de acudir a una terapia psicológica, bueno, pues tener un amigo, como hablábamos ahorita, de la red de apoyo, un amigo, un vecino, alguien con quien yo me pueda desahogar. Y eso es lo que me ayuda a mí a drenar la emoción. Eh, Esas son algunas estrategias. También ayuda mucho a algunas personas que las ayuda a hacer otra actividad que me desconecte de esa emoción. Pero me gusta siempre que antes de acudir a realizar otra actividad alejada, primero busquemos comprender, porque muchas veces sentimos cosas, pero no necesariamente comprendemos ni ponemos atención a qué nos está diciendo esa emoción, porque las emociones vienen para eso, vienen uno, para ayudar a regularnos, vienen para ayudarnos a gestionar la situación y para que nosotros podamos comprender. Entonces, primero ver qué me quiere mostrar esa emoción. Ya luego, si luego ya me cuesta desprenderme, pues a ver qué actividad a mí, una actividad que me sea placentera, una actividad que me relaje, una actividad que me ayude, luego entonces a sacar esa emoción de mi sistema para continuar con la vida, continuar con el día, continuar y no quedarme entonces solamente estancado en lo que estoy sintiendo en el momento. Continuar. Bien, continuamos en esta parte, ¿verdad? De cómo abordar las emociones difíciles. Evitar los conflictos innecesarios. Esta es una parte difícil. Yo sé que a veces en casos se nos hace difícil, ¿verdad? No iniciar una pelea por una tontería.
porque eso también forma parte de la convivencia. Eh, Como he hablado en otras ocasiones con padres, con madres, sobre todo, ¿verdad? Que somos los que pecamos a veces de estar todo el tiempo peleando, reclamando, recriminando, buscando, ¿verdad? La quinta pata al gato, como dicen. Y es que la autoridad, cuando yo la uso para cosas, o sea, cuando la uso para todo, va perdiendo potencia. Si yo, eh, por ejemplo, ya yo sé que un ejemplo clásico de pareja, ya yo sé que mi pareja no tira la ropa sucia dentro del hamper, sino que la tira al lado o la tira en el suelo. Pero hay otros temas más importantes, ya eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Lo hemos tratado, pero donde hay conflictos mayores o situaciones más importantes, decidir pelear por el hamper y luego también pelear por lo otro, por lo que es importante, o pelear, discutir, ¿verdad? Por lo que es más importante en el momento. ¿Qué yo voy a elegir? A veces elegimos mal y elegimos pelear por, por el hamper. Entonces ya perdemos incluso la atención de la otra persona porque estamos constantemente recriminando por cualquier tontería. Por si entró, por si salió, por si fue, por si no fue, por si fue, por si recogió, por si no recogió. Entonces ya cuando yo quiero realmente llamar la atención por algo que sí es una falta importante, porque que sí es una falta grave, pues entonces ya he perdido autoridad, he perdido terreno, he perdido todo para, para poder afrontar la situación. Entonces es como que saber elegir las batallas, ser sabio con el momento y el hecho al cual le voy a prestar mi atención. Y también, como ya lo hablábamos ahorita, eh, trabajar de manera consistente en la comunicación, en cómo yo expreso el malestar, en qué lenguaje uso, qué gestos uso, qué actitud yo uso para referirme a una falta, a una situación, a algo que no estuvo bien, cómo lo hago. Lo hago desde el amor, lo hago desde la comprensión, lo hago desde el respeto o lo hago desde la desproporción, lo hago desde la agresividad, la ira, la rabia, la desesperación. Eso es importante que lo pensemos, que lo miremos y que trabajemos eh, para cambiar, porque eso va a ser una diferencia del cielo a la tierra en cómo se desenvuelve nuestra familia. Bueno, eso mismo. Ahí ya abordé el segundo punto, que es cómo evitar los malentendidos y resolver las discusiones de manera sencilla, o sea, de manera constructiva, perdón. Eh, Haciendo, bueno, algo que siempre le comento a las madres también. Si tu hijo hace algo mal, hace algo que no te gustó, algo que tú le pediste que no lo hiciera o que lo dejara de hacer, cuando tú vayas a corregirlo, corrige el evita referirte a él o a ella como, a- como hacia su persona, o sea, eh, como, como decirle, tú sí eres tal y tal cosa, o porque tú sí siempre tal y tal. No, refiérete a lo que estuvo mal. Mira, no estuvo bien que dejaras tal y tal cosa en tal lugar. Ya habíamos hablado de que las cosas no se dejan ahí o que no se debe hacer este comportamiento, no sé qué. Ya sabes que eso va a tener una consecuencia que va a ser tal o cual. Oye, ves, pero no te estás dirigiendo, no lo estás, vamos a decir que descalificando a él, no estás descalificando a su persona. Lo mismo cuando nos referimos a la pareja. No hablar acerca, hacer aseveraciones con relación al carácter o, o a la valía de la persona,
porque hizo algo que no me gustó o algo que yo le dije o le pedí que no hiciera, sino que me refiero al hecho. Y te refieres a cómo te hizo sentir el hecho o la situación, pero no atribuirlo a la persona. Continúa. Ok, aquí quiero que, no sé si podríamos, bueno, hacer un pequeño ejercicio. Me gustaría que observaran estas tres imágenes y nos den en la cajita del chat cuál de estas o con cuál de estas se identifican la mayor parte del tiempo. ¿Cuál de estas emociones son las que más, eh, vamos a decir, que predominan en tu día a día o en tus interacciones familiares? Bueno, me lo dejan, o nos lo dejan ahí en la cajita de comentarios. Ok, aquí entonces continuamos hablando acerca de estrategias para el manejo de conflictos. Ya es, la última parte. Ok, aquí tenemos principalmente dos grandes grupos de estrategias a tratar para lograr manejar los conflictos y una vida de familia más saludable. La primera es creando una familia resiliente. ¿Cómo podemos hacer de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, un sistema familiar resiliente? Bueno, pues fomentando la autonomía e independencia de la persona con distrofia. Yo sé que ya ese es uno de los retos que tienen o que se han planteado como familia, ¿verdad? Lograr darle calidad de vida a este integrante de nuestra familia que lamentablemente vive con esta condición. Y sabemos que tenemos muchos retos en ese sentido, que tenemos también que, como sociedades, ¿verdad? Trabajar mucho para poder brindarle calidad de vida a las familias y a las personas que viven con distrofia muscular y con otras condiciones de salud, ¿verdad? Eh, pero en la medida de que sus posibilidades lo permitan, trabajamos en eso como fomentando que nuestro familiar tenga acceso a salud, acceso a educación, acceso a cuidados y a información, ¿verdad? Eh, También que en la medida de lo posible y en la medida que se lo permita su condición, también asignarle tareas en el hogar, eh, contar con ella, hacerlo partícipe de las decisiones o de los temas que, verdad, que nos importan como familia. Y lo segundo es trabajar todo esto en base a la flexibilidad y la adaptabilidad. Sabemos que vivir con una condición es estar constantemente en un ejercicio de adaptación y de flexibilidad. Por lo mismo, porque no vivimos en los países ideales, no vivimos bajo las condiciones ideales, ¿verdad? Que quizás desearíamos o esperaríamos para tener una calidad de vida. Entonces nos toca eso, nos toca buscar la vuelta, como decimos aquí nosotros en República Dominicana. Hay que buscarle la vuelta a la vida, buscarle la vuelta a la familia, buscarle la vuelta a todo. Y para eso, para poder hallarle la vuelta, entonces necesitamos tener flexibilidad de pensamiento y adaptarnos a lo que tenemos, ¿verdad? Para resolver en el momento. Y por último, el otro gran como que tópico, ¿verdad? Para manejar los conflictos y mejorar eh, nuestra familia es dando prioridad al autocuidado del cuidado. Este punto es importante. Volvemos a eso, a que
importante que cuidemos cada parte, ¿verdad?, de nuestro sistema familiar. Ahorita hablábamos de la pareja, hablábamos de los hijos, y en un principio también hablamos sobre ese cuidador que a veces toma el rol de cuidador principal, a veces en la mayoría de los casos es mamá, y lamentablemente entonces la mamá sufre un desgaste o papá sufre un desgaste y a veces se termina también enfermando mamá o enfermando papá porque es demasiado, porque en el afán de cuidar y de proteger a la familia, al miembro que está afectado, pues entonces también pierde la salud, pierde a veces lamentablemente hasta la identidad, se nos olvida que aparte de cuidadores también somos personas, somos seres humanos, somos mujer, somos hombre, somos hija, somos hijo, somos hermano también, somos amigos, somos pareja. Entonces, es importante que los cuidadores identifiquemos esos signos de agotamiento, porque el cuerpo nos da señales, la mente también, el cansancio es la principal señal, ¿verdad?, de que necesitamos parar, de que necesitamos descansar, de que necesitamos pedir ayuda, porque muchas veces eso es otro tema, no pedimos ayuda, no queremos a veces esa frase que usamos, que no queremos molestar, ¿verdad?, que no queremos cargar al otro, pero por eso es importante buscar apoyo, que es el segundo punto. O sea, necesitamos auxiliarnos de otros, porque nadie puede solo, nadie puede solo con, con nada. Que por más que sea, todos necesitamos de los demás, necesitamos ayuda. Y como te mencionaba anteriormente, o sea, apoyo de todos los sentidos, apoyo así como buscamos apoyo médico para trabajar, para vivir con esta condición, también necesitamos apoyo psicológico, necesitamos cada cierto tiempo, ¿verdad? Y en la medida de nuestras posibilidades, en la medida también de que nuestros sistemas de salud también nos den acceso a una atención psicológica de calidad, pues buscar esa ayuda profesional. eh, Gracias a Dios existe esta fundación que también es, eh, es parte de esta red de apoyo de las familias que viven con esta condición. Forma parte de esta red de apoyo tus, tus padres, ¿verdad? Tus hermanos, si tienes amigos, vecinos, y ayuda. Y de ayuda, busca ayuda. Y yo sé que vas a recibirlo, lo vas a recibir, porque hay ayuda, siempre va a haber alguien que va a extender su mano y que te va a brindar lo que necesites en el momento, si necesitas contención, si necesitas recursos, si necesitas intervención, va a aparecer, pero es más difícil que aparezca si no pedimos ayuda, si no tenemos la confianza tampoco de decirle a nuestra pareja y a nuestra familia, mira, estoy agotada, tengo tantos días que no estoy durmiendo bien, que no como bien, que no me siento bien. Hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que sacar tiempo para eso y sacar tiempo para nosotros. Yo sé que a veces muchas veces uno se siente culpable cuando dentro de vivir con esta condición en la familia sacamos un espacio para nosotros mismos, para hacer algo que disfrutemos, que a veces no implica la presencia de nuestros hijos o de nuestro cónyuge y a veces sentimos culpa, pero piénsalo y entiéndelo de la siguiente manera. Tú necesitas estar bien para ellos. Si tú no estás bien, no puedes cuidarlos, no puedes apoyarlos, no puedes estar para ellos. Necesitas estar para ti primero. Eh, bueno, ya así, eh, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Y les dejo con Susana ahora.
Ay, muchas gracias, Gabriela. La verdad es que estuvo súper informativo y muy bonita tu presentación. Algunas personas de la comunidad tienen algunas preguntas. ¿Me escuchas bien? Sí, te Sí. escucho. Ok, Sí. perfecto. Entonces, pues podemos proceder a la sección de preguntas. Y a ver, Ana nos está preguntando a través de Facebook. Siento que sus hermanitas están teniendo dificultad con el diagnóstico de mi niño, eh, porque no pueden hacer las mismas actividades. Quizás esto es un tipo de duelo y cómo puedo guiarlos a través de ello. Ok, quisiera saber, o sea, las hermanitas son hermanas del niño que tiene la Sí, condición. sí. Por lo que veo, el hermanito es el que tiene Duchenne y las niñas, pues no, Ok. obviamente. Bueno, ahí es importante que primero, ok, si es porque a veces hay niños, hermanitos que se sienten celosos de que el hermanito va a terapia, por ejemplo, que lo llevan a una terapia física, a una terapia de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Una estrategia puede ser en un primer momento primero explicarle, ¿verdad? Explicarle en un lenguaje simple, en un lenguaje sencillo, por qué él necesita esta atención que quizá no se le está dando a ella. También otra estrategia es, por ejemplo, llevarlas, llevarlas un día, quizá a conversar ¿verdad? En el centro o lo que sea, y permitirles que sean parte, que vean cómo es una gestión que él hace o que le ayudan a hacer a él en la gestión, ¿verdad? De terapia y que ellas vean, así ya también se les va a quitar, porque los niños a veces es más un tema también de curiosidad, que quieren ver qué es lo que hace de distinto y por qué a mí no y a él sí. Entonces, eso, que también ellas puedan ver por qué razón, bueno, porque gracias a Dios, ellas no tienen necesidad de eso, porque pueden hacer X o Y cosas, y que le enseñen, que ya vean, ok, yo entendí. Bueno, yo prefiero entonces, no, yo prefiero irme a jugar tal cosa, mientras él está ya haciendo tal otra, ¿verdad? O mientras él está recibiendo su terapia, y entonces, eso, también eso que encuentren eh, eh, mientras está haciendo ese trabajo, bueno, que ellas tengan otra actividad también en la que entretener. Que muchos papás también a veces, pues mira, no, pues entonces si a ti te gusta, le llevo algún pasatiempo, un libro, o le llevo un juguete, no sé qué, para que ellas entonces también, ¿verdad?, tengan otra actividad y no sea que todo gire en torno a que el hermanito está en la terapia y ellas no. Claro, priorizar un poquito más a aquellos que no, que inicialmente como que no están pasando por el mismo proceso y aunque la atención sea por una razón quizás no muy positiva, porque al final de cuentas es por una enfermedad, es ideal tratar como de redirigir esa atención un poquito hacia los que no le están recibiendo de la misma manera, ¿no? Es como que, vamos a decir que uno hace es como un malabar, ¿verdad? Como que uno está ahí buscando el equilibrio, a veces uno lo logra de inmediato y a veces le toma más tiempo, porque a veces incluso como padre, a uno le toma más tiempo descubrir, bueno, qué puedo hacer con, con esta otra hija. Por eso le digo, es importante que saquen momentos para averiguar eso, averiguar qué le gusta hacer a ella, qué le interesa hacer a ella. Y entonces sacar también un tiempo, pero mira, y así ellos también, porque los niños, ellos entienden, o sea, ya si ven, ok, es porque el tema de que ven que se está haciendo como que algo especial con el otro, y a mí no me están dando algo especial. Entonces, no en el mismo momento necesariamente, pero sí decirle, mira, sí, él tiene tal cosa, pero a ti, mira, a ti te llevamos al parque la semana pasada, y, ¿verdad? Y la única que quería ir al parque eras tú, por ejemplo. Y así, o sea, demostrarle que también en otro momento ella también es especial y a ella también se le presta atención y así. Sí, claro. Y tenemos más preguntas que van abordando más o menos la misma dinámica, ¿no? De esos procesos como de dificultad con lidiar con la situación. Eh, ay,
perdón. Roberto nos pregunta, ¿qué recomiendas a una familia recién diagnosticada sobre cómo, bueno, lidiar con el proceso? Nuestro único niño fue diagnosticado con Duchenne y creo que estamos pasando por un proceso de duelo. No indica qué diagnóstico fue, pero yo asumo que Duchenne porque normalmente manejamos a más familias con Duchenne. Bueno, lo primero es buscar apoyo, porque sí, como hemos hablado durante todo el webinar, es que necesitamos de otros para poder sobrellevar la situación. Entonces, obviamente, o sea, es dificilísimo porque es tu único hijo, tiene entonces que pensar ahora como que hacer, o sea, transitar esa tristeza de lo que tú esperabas, lo que soñaste, lo que pensaste que iba a ser tu hijo, y entonces ahora a lo que es, ¿verdad? Lo que te ha tocado vivir. Entonces, solo no podemos solo, porque nos perdemos, ¿sabes? Tú sabes que te pierdes en el mar de emociones, te pierdes en el mar de información también o de desinformación, ¿verdad? Que lo primero que no sé ni siquiera a dónde tengo que ir, a dónde voy, a dónde acudo, con quién hablo, en quién me refugio. Entonces, lo primero es así como te apoyas el equipo médico para que te dé un diagnóstico y para que te ayude, ¿verdad?, a manejar la enfermedad también, necesitas un equipo a nivel emocional, o sea, para trabajar en términos emocionales y conductuales, todo lo que conlleva este proceso, ¿verdad?, de descubrir la enfermedad, la condición y lidiarlo como familia. Ir donde qué sé yo, si tienen ahí mismo en la unidad donde trabajan con las familias, hay algún psicólogo que esté especialista, por ejemplo, dándole apoyo a familias con condición o de plano un terapeuta familiar o terapeuta de pareja para que, ¿verdad?, ustedes como pareja puedan tener ese espacio de hablar de esas emociones, como que de sacar todo eso y ordenarlo, porque las emociones, como hablábamos ahorita, o sea, hay que sacarlas, pero hay que entenderlas, hay que ponerlas, a mí esto se siente así, es por esto, y ok, ya luego va a pasar esto y va a venir esto. Entonces, si tenemos un espacio así, pues entonces vamos a tener, como decía Mónica ahorita, la fuerza que necesitamos como familia para afrontar la situación. Me encanta sobre todo eso, que tenemos este espacio, ¿verdad?, que es también como que un punto de partida, un pie de amigo para que las familias reciban atención, puedan exponer sus dudas, sus preocupaciones. Entonces, seguir así, seguir por ese camino de buscar el apoyo, de buscar la atención para no lidiar solos con esto, porque solo nadie puede. Ay, muchas gracias, Gabriela. Tenemos una pregunta que más o menos regresa a lo que habíamos hablado al inicio, donde Mariana nos dice, em, un momento, ajá, ¿cómo puedo fomentar una dinámica más sana entre mis hijos? A veces siento que su hermana se siente un poco olvidada, pero nos enfocamos, porque nos enfocamos tanto en él, supongo que se refiere al hijo por todos los cuidados que necesita. ¿Debería llevarla a alguna terapia? Em, como dije, o sea, la terapia yo creo que no es una opción, o sea, es necesaria. Pero antes de acudir a la terapia, vamos a ver qué podemos hacer desde adentro, porque al final la llevas a terapia y el terapeuta también lo que te va es a dar, ¿cómo te digo? Quizá va a lidiar, eh, a ayudarla a ella a expresar esos sentimientos que ya están ahí, ¿verdad? Pero al final el trabajo va a ser en casa, va a ser de familia, va a ser de que eso mismo, de que también se le preste atención a ella, de que ella encuentre también en su hogar, ¿verdad? Eso, que ella también es un miembro importante de la familia, que también se interesan ustedes por ella, por sus intereses, por qué le gusta, por qué ella quiere hacer.
yo sé que a veces es difícil porque por el tema de los recursos económicos, pero es importante eso, que invierta un tiempo en ayudar a esos hijos a que tengan un pasatiempo, a que practiquen a un deporte y que entonces papá y mamá se turnen o saquen un momento también para ser partícipe de esa actividad de ese hijo, porque, ok, es verdad, tengo a mi hermano y eso va a fomentar todo, eso va a resolver el tema, va a ayudar a que ella pueda estar más presente para su hermano. No lo va a ver a su hermano como el que le está robando a ella a sus padres, porque lamentablemente de alguna manera a veces se siente así. Es como que, o sea, ya solamente es él o él que tiene esta situación y yo no soy, entonces yo no existo aquí. Entonces, a veces vuelvo y repito, cuando los papás no nos orientamos, no buscamos una red de apoyo, no buscamos esa forma de cómo, eh, por decirlo así, sostener, ¿verdad?, a la familia, pues caemos en este tipo de cosas, caemos en que solamente vemos la enfermedad. Es más, a veces ni siquiera ya vemos al hijo, solamente se ve la enfermedad. Yo que trabajo con niños, que por ejemplo he trabajado con niños con autismo, con síndrome de Down, con dificultades de aprendizaje cualquiera X. Algo que nos enseñaban en clase y que también luego uno ve en la realidad, en el día a día, es que a veces ya solamente se habla de lo que él no puede hacer o de lo que ya esto nos ha impedido ser o hacer como familia. Entonces, o sea, nos volvemos como míopes o cíclopes que solamente vemos eso y se nos va por completo que la familia es más que la enfermedad, que el hijo es más que la enfermedad. Entonces, y que los hijos, porque no solo el que tiene la enfermedad, los hijos y la familia es más que esto que nos tocó. Es difícil, claro que sí, pero se puede. Con ayuda se puede, con intención se puede. No queriendo yo sola como cuidadora cargar todo el peso, no sola yo como cuidadora querer que entonces en mi caso solamente se hable de lo que esta enfermedad o esta condición ha hecho de nosotros, sino que saquemos un poco el foco de esto, busquemos un momento para la risa, busquemos un momento para compartir, para burlarnos incluso a veces hasta de lo que nos está pasando, porque ayuda, eso ayuda. Y en la medida que podemos hacer eso, entonces vamos a tener hijos más sanos y una familia más sana. Claro, incluso tratar de fomentar actividades en casa, ¿no? Esta dinámica, por ejemplo, de cenar juntos, de tratar de tener alguna actividad, no sé, de algunos juegos de mesa, rompecabezas, algo en casa, también fomenta el hecho de que pues todos en esta casa son importantes y todos merecen como un tiempo de diversión, de compartir espacio, de convivir un poco y entender un poquito y hablar de banalidades o de incluso temas importantes, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante y que creo que con la modernidad de que todos están en el celular y demás, ya nos estamos olvidando que es una actividad importante que genera unión, ¿no? Así es, sumamente, has tocado un punto importantísimo. El hecho de que, como decía al principio, o sea, nos dejamos llevar del afán del trabajo, del pico, de la terapia y de la cosa, y cuando llegamos a casa, pues entonces ya lo que nosotros queremos es comer y dormir, no queremos hablar, no queremos tener ninguna interacción o la menor interacción posible, y eso también es lo que va quitándonos entonces ese espacio de ser familia y de compartir como familia. Entonces, sí, toda la razón. Sí. Claro. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. De verdad que fue muy bonita. Quería saber antes de que nos pasemos a retirar, bueno, dejemos de grabar y todo, ¿cuál es la conclusión que nos quieres dar para que la gente se vaya con algo, algo que quieras que la gente no olvide o que tenga muy en mente? Y también me gustaría que si tienes redes sociales nos las compartieras para que la gente pueda seguirte o pueda contactarte de alguna manera en caso de que quieran conocer un poquito más sobre ti. Bueno, son dos las cosas que quiero dejar presente. Lo primero es
que es importante validar el duelo. Es importante que hagamos espacio para él, para respetar ese momento, respetar esas emociones, respetar esa etapa, ¿verdad? Que lamentablemente, como vimos durante la presentación, a veces no es un solo momento, sino que en diferentes momentos, ¿verdad? Vamos a transitar por ahí. Entonces, validar esto. Y si como entorno, ¿verdad? No podemos entender, por lo menos que respetemos. Sí, porque yo sé que mucho de lo que con lo que lidian las familias es, ay, ellos no entienden, que en mi entorno no me entienden porque cambié, porque ya no soy igual, no eres la misma, no va a ser el mismo, porque ya tú has tenido que pasar por cosas y eso cambia a uno. Entonces, claro, no es que vamos tampoco a estar perpetuamente, ¿verdad? En una tristeza eterna o en un sufrimiento así como que no cesa, pero validar los momentos en los que tú digas, mira, yo estoy cansada, yo estoy cansado, yo me siento tal o cual. Eso, puedas escuchar, ¿verdad? Y con respeto decir, wow, sí, sí, es cierto, qué mal que te pasó eso, qué mal que tu familia y tú estén viviendo eso, lo siento. Eso yo creo que es suficiente en el sentido de que no tenemos que hacer grandes cosas, grandes gestos, sino eso, mostrar respeto y mostrar consideración hacia lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Como familia. Y lo segundo, y que ya lo he dicho, ¿verdad? Acerca de es el apoyo, crear una red de apoyo, buscar ayuda, pedir ayuda, decir necesito ayuda, no tengo información, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ayúdenme, porque eso va a marcar la diferencia entre el bien y el mal, como dice, o sea, entre la mejoría o que con esto se derrumbe tu familia. Entonces, eso, respetar y validar el duelo y buscar apoyo, pedir apoyo y recibirlo, ¿verdad? Estar abierto a recibir la ayuda y el apoyo. Y nada, me decía de las redes, en Instagram estoy como PSI punto, Gabriela Díaz. Ahí me pueden contactar vía DM, comentarios, ahí subo contenido casi diario sobre psicología, sobre temas infanto-juvenil y psicología en general. Nada, un gusto haber compartido con ustedes hoy, una muy linda experiencia. Espero que sea igual para ustedes.